Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. Aunque con resaca de la jornada que muchos habéis vivido ayer a cuenta de esa final de la Copa de Europa, en la cual nosotros no sabemos quién ha ganado la orejona, pero esperamos que haya sido el Real Madrid. Eso sí, que luego los de Madrid no se suban a la parra, pero deseamos que haya ganado el Real Madrid. Nosotros vamos a hablar de un tema, si no importante, sí decisivo para el devenir tanto de la economía como de la industria en España, como es el asentismo laboral, las consecuencias que tiene. Y hay que decir que en España en la actualidad, pues el índice de asentismo laboral está aproximadamente en el 7,2%, y que casualmente pues son regiones del norte de España, concretamente País Vasco, Cantabria, Asturias y en ocasiones Galicia, las que encabezan el ranking en los distintos sectores. Hoy vamos a hablar de este tema con nuestros contertulios habituales, como Miguel Ángel Paniagua. Os recuerdo que es diputado por Palencia, es miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y también del Pacto de Toledo. Luego está, por orden de antigüedad, don Miguel Cornejo, que es consultor navarro. Y aunque es un recién llegado, es un chico muy bienvenido porque tiene un poco de enchufe. Es Álvaro Gocci, Guechoterra, vizcaíno y responsable de Economía del Partido Popular del País Vasco. Con ellos vamos a tocar este tema. Vamos a ver, en vuestra opinión, ¿cómo veis el asentismo laboral? Y el asentismo laboral se está provocando, entre otras cosas, por razones de crisis económica, por razones de una mala reforma laboral o porque en sí mismo pues, se ata demasiado a las empresas. Os voy a dar un dato y sin que esto sea un dato que suponga algún tipo de discriminación y tal. Recientemente todo el mundo sabe que en España se ha aprobado el hecho de que las mujeres, cuando tienen problemas menstruales y tal, pueden faltar a sus puestos de trabajo. En una región como Cantabria, en el último año solo han faltado 8 mujeres a sus puestos de trabajo por un hecho menstrual de extrema gravedad, pero lo cierto es que el asentismo laboral es algo preocupante. Miguel Ángel, ¿cómo ves tú los datos y qué opinión te merece? ¿Cuál es la problemática que genera en sí el asentismo laboral y qué soluciones puede tener de cara a futuro? Bueno, buenos días a todos y feliz domingo. Gracias, Eugenio. Bueno, los datos son muy preocupantes. Estamos en unos niveles muy altos. Tengo que deciros que en el año 2013, por ejemplo, el absentismo laboral era el 4,1% y ahora estamos por encima del 7%. Es decir, estamos casi ha subido más del 70% en porcentaje desde 2013. Es verdad que la pandemia aceleró este proceso que llevaba unos años de subidas moderadas, pero es que no hemos conseguido recuperar un poco los niveles prepandemia. También hay que tener en cuenta los problemas sanitarios también de la sanidad española que impiden en muchos casos la gestión adecuada de las bajas laborales, ¿no? Pero el dato es muy preocupante porque, claro, un absentismo tan grande al final hace mella en la actividad económica de nuestras empresas, ¿no? Tú piensas que si la gente no va a trabajar, pues tendrán que buscar sustitutos y son muchos costes, elevan los costes laborales de una manera muy importante. Un dato que os quiero dar, por ejemplo, en el tercer trimestre del año pasado, del 23, las personas que no acudieron a su puesto de trabajo un día, por término medio, cada día eran aproximadamente 1.277.119 personas, que a mí me parece realmente una barbaridad. Álvaro, se da una circunstancia curiosa y es que
las regiones en donde se está produciendo un mayor absentismo laboral son, entre comillas, las que se pueden considerar o se consideraban anteriormente de las más ricas de España. Concretamente, depende qué sector mires, si era el País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia. Y son los que tienen mayores porcentajes, por ejemplo, en el sector de la industria, que Cantabria tiene un 9,3, Asturias un 9,1 y el País Vasco anda aproximadamente en el 1. O sea, en el sector de la construcción, Galicia está en el 7,6, Asturias en el 7,9 y Cantabria en el 7,9. Y en el sector servicios, por ejemplo, Asturias está en el 8,3, el País Vasco en el 8 y luego viene Canarias, eso con el 7,8. ¿Esto qué nos indica? A ver, a mí sí que es verdad que existe una relación directa, como estás indicando, estas comunidades autónomas, pero yo lo achaco más a la industria. Aquellas regiones que tienen más peso de la industria tienen más bajas laborales, porque el sector industrial es más tendente a generar bajas laborales por el tipo de trabajo que es un trabajo a veces muy físico y a veces con maquinaria peligrosa, que aunque es verdad que se están poniendo por parte de las empresas todas las medidas para reducir las bajas, siguen existiendo accidentes laborales. Pero a mí sí que, volviendo un poco también lo que dice Miguel Ángel, los datos que dice, claro, en el cuarto trimestre del año pasado, del total de trabajadores, hay 1.168.968 asalariados, es decir, 1,2 millones de personas en España que no han trabajado nada por baja laboral. Pero claro, cuando te pones a disgregar los datos, solamente el 30% es por incapacidad temporal. El 70% de estas bajas son horas no trabajadas, horas no remuneradas y no relacionadas con ninguna baja laboral. ¿Dónde se nos están yendo las horas? Pues se nos están yendo a huelgas, se nos están yendo a problemas con los convenios y ahora, luego hablaremos, si tenemos oportunidad, de la decisión que ha tomado, del acuerdo que ha llegado al PSOE con el PNV para priorizar los convenios regionales en el País Vasco, que es una mala decisión. Y vemos que al final no son solamente las bajas porque tengamos más accidentes, sino que hay muchas cosas por detrás que están haciendo, que se están convirtiendo en un lastre para la productividad y para la economía. Hay que tener en cuenta que el activismo laboral en España es el doble que la media europea. Por lo tanto, los empresarios cuando contratan a una persona están pagando un extra en España porque directamente no acude a trabajar y no siempre está relacionado con una incapacidad temporal. Entonces, existe mucho recorrido, existen muchas acciones que tenemos que hacer, cierto control, como Miguel Ángel decía al principio, la forma de dar las bajas y de recibir el alta no es la forma mejor y tenemos 17 formas distintas en España para hacerlo y existe mucho recorrido y es uno de los grandes lastres que tenemos. La semana pasada hablábamos que en Europa esta es la legislatura de la productividad. Bueno, este es uno de los problemas que lastra nuestra productividad. De las 454 horas que se trabajó el último trimestre de 2023, todos los trabajadores, 29 estuvieron de baja. Es decir, es como si cada trabajador casi hubiera estado una semana faltando al trabajo, cada uno de los trabajadores de los 21 millones de trabajadores que estamos en España. O sea, es una animalada y es un sobrecoste que encarece los productos y nos lastra nuestra productividad. Miguel, ¿hasta qué punto esos problemas de absentismo laboral también se producen, quizás derivados de negociaciones en convenios, del hecho de que a la empresa se le está atando muy en corto desde el punto de vista de tomar soluciones para cortar problemas como el absentismo laboral? Porque prácticamente, y teniendo en cuenta de cómo está gestionando el Ministerio de Trabajo temas como el despido y tal, hoy día ya el poder despedir a un trabajador se hace absolutamente imposible, ¿no? Desde el punto de vista de cómo está gestionando el gobierno de Pedro Sánchez ese tipo de cosas, ¿no? Sí, bueno, no solamente gestiona, hablamos de legislación, o sea, la cosa lleva trayectoria. Es decir, es verdad que el absentismo en España es bastante más alto que en Europa, pero no es una cuestión de la última legislatura tampoco, aunque se disparara y no haya vuelto a niveles, digamos, razonables.
Sí, evidentemente la legislación y el exceso de protección al trabajo en algunas cuestiones, en otras evidentemente siempre será poca, pues limita o ata las manos de una empresa ante absentismo manifiestamente injustificado. También es que hay absentismo, sobre todo a partir de la pandemia, que es muy difícil decir que es injustificado, porque no se sabe. Pero eso sería, en cualquier caso, la incapacidad temporal. El problema viene con el resto. Estamos diciendo antes, la incapacidad temporal por lo menos sigue un registro, sigue un procedimiento, pero es que el resto no. Y hablamos de sectores con un 11% de asistencia en establecimientos residenciales, 10,7% servicios sociales, 10,3% en jardinería. Es decir, son efectivamente trabajos que suelen ser más duros, más arriesgados o más físicos, pero tienen unas tasas por encima del 10%. Estamos hablando de un tipo de actitud por parte del trabajador, porque, repito, no estamos hablando en capacidad temporal, de un tipo de actitud que normalmente fuera de España supone un despido bastante rápido, y aquí no. Miguel Ángel, de alguna forma, ¿qué tipo de controles o qué tipo de ayudas se pueden hacer para que las empresas puedan controlar y puedan mejorar esa situación de asentismo laboral? Quizás creando incentivos, quizás desde algún punto de vista facilitando el hecho de que según qué baremos se pueda llegar a despedir a ese trabajador, o no hay solución al respecto. Perdón, bueno, hay soluciones, lógicamente, porque cuando tú facilitas las incapacidades laborales breves de 2 o 3 días, por ejemplo, cuando no haces una buena, óptima gestión de esas bajas para que la gente se incorpore lo antes posible por darle el alta, porque ya te digo, por problemas un poco sobre todo de los médicos de familia, de la sanidad pública, y tienes, por ejemplo, a las mutuas que podías utilizarlas para todo esto, que te sacarían muchísimo trabajo de este tipo, pues al final es gestión, esto es gestión de legislación y gestión del día a día del tratamiento de las bajas, y eso no se está haciendo. No hace falta sancionar a nadie, ni hace falta despedir a nadie, es decir, yo no digo que haya fraude por absentismo, que también lo habrá, y hay que atacarlo y defenderse, ¿no?, de ese fraude. Pero yo creo que la mayor parte tiene que ver con cómo es la legislación, las facilidades que hay para cogerte una baja, y después casi la imposibilidad de que un médico de familia pueda saber si estás bien o no estás bien, o te pueda dar el alta o no te pueda dar el alta. Tú piensas que incluso muchas de estas atenciones se hacen por teléfono, siquiera. O sea, que tú dices Sí, que estás en pero casa hay y dices, situaciones en que una persona que coge una baja, pues a ver, porque tiene un problema lumbar o porque tiene un problema de columna derivado de su puesto de trabajo, se puede encontrar que esa persona puede llegar a tener una baja de 5, 6, 7 meses como consecuencia del hecho de que esa prueba médica que necesita para confirmar su estado de salud resulta que tardan 5 meses, 4 meses en hacer la prueba, darle el resultado y ponerle un diagnóstico, hasta el punto de que eso pues hace que ese trabajador se tire, qué sé yo, pues 4, 5, 6, 7, 8 meses, incluso un año sin poder acudir a su puesto de trabajo, porque claro, el médico no le va a dar el alta hasta que no termine esas pruebas y ese diagnóstico por el que ha cogido la baja, ¿no? sí, o los tratamientos, o incluso las operaciones, que las listas de espera en la sanidad ahora mismo en general, son terribles, ¿no? No todas las comunidades son iguales, pero son demasiado grandes, ¿no? Entonces, tenemos esos dos problemas. Por una parte, la legislación que facilita las bajas, y por otra parte, la situación de la sanidad, que perjudica muchísimo la aceleración o la solución de las bajas laborales por accidente o por enfermedad lo antes posible, y eso está perjudicando muchísimo al país, ¿no? Hablaba Álvaro de los datos de España. En el caso del año, tengo aquí datos de cierre del 2022, somos el 7º país europeo con más tasa de absentismo de los 27, el 7º.
Y después, otra cosa que comentaba Álvaro también, que tiene que ver, una consecuencia muy importante, que es la productividad. Si comparamos el año 2018 con el año 2023, la evolución de la productividad en PIB por trabajador de estos 5 años, España es el último país de los 27. El último. Con una caída del 3,8% versus, por ejemplo, un 4,6% de media de la OCDE. Estos son datos de la OCDE, no se los ha inventado nadie. O sea que son datos de un organismo internacional que hace seguimiento de todos los países desarrollados. Y esta es la situación. Al final, las consecuencias son esas. Y una productividad baja pues hace que no podamos tener buenos salarios, de que tengamos que subir los costes y subir los precios, y lo que ha influido en la inflación de estos años también, y menos márgenes y menos capacidad de crecimiento de las empresas. Y eso pues es muy, muy negativo. Y menos inversiones extranjeras, porque al final todo está relacionado. Al final, si tú no eres capaz de garantizar una fuerza laboral suficiente, no va a venir nadie a instalarse. Entonces, uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, en Euskadi es esto. Están cayendo las inversiones. Según va creciendo el absentismo, van cayendo las inversiones. ¿Que hay muchos más factores? Por supuesto, pero este es uno de los que limita, porque es un coste extraordinario y no van a tener el retorno definido. Pero que en Euskadi, Álvaro, se da un fenómeno curioso, y es que todo el mundo se queja de que los convenios más caros que hay en España son los convenios de Euskadi. Pero por otro, y el hecho de los convenios de Euskadi hizo decaer, por ejemplo, uno de los 3 y escasos decretos que ha presentado el gobierno en esta legislatura, que prácticamente le hizo fracasar a la ministra de Trabajo, con la particularidad de que cuando presentó aquel decreto con respecto a los convenios, pues invadía el Estatuto de Autonomía del País Vasco. Y ahora resulta que en plenas elecciones europeas, el gobierno le concede al Partido Nacionalista Vasco el hecho de que los convenios en el País Vasco sean los que designe el gobierno vasco, sin tener nada que ver con el gobierno central, ¿no? Es que Euskadi es la comunidad autónoma que tiene los costes laborales más altos de todo el país, pero no tenemos los salarios más altos. Lo que tenemos más alto son las cargas que tienen que pagar las empresas, los costes sociales, porque en los salarios nos gana Madrid, por ejemplo. Entonces, al final, primar la división del mercado y crear mini mercados dentro de España dificulta mucho la expansión dentro del propio territorio, y va a ponernos en una situación aún peor con respecto a inversiones que quieren hacerse de otras comunidades autónomas, porque rige un convenio distinto, rigen unas normas distintas, a veces son más restrictivas que no mejores y no más garantistas para el trabajador, y al final lo que hacemos es hundirnos un poco más en el pozo en el que nos lleva hundiendo el PNV bastante tiempo. Me gustaría resaltar aquí, porque claro, estamos hablando todo el rato de asalariados, pero hay unos trabajadores en España que son los autónomos, que cuando están de baja no cobran y sufren los mismos problemas para las pruebas médicas que los asalariados, y tienen los mismos tiempos de espera, y a veces nos olvidamos de ellos, pero ellos son el motor de la economía en un gran punto, y son los grandes paganinis de esta historia, porque si se ponen malos no cobran, no facturan. Es decir, si no abren la puerta del negocio, el dinero no entra. Yo estoy pensando en comercios de barrio, estoy pensando en autónomos, en transportistas. Entonces, para ellos el absentismo es cero, o tiene que ser cero, a no ser que sea algo extremadamente grave. Entonces, cuando vemos la diferencia entre el absentismo de un autónomo y el absentismo de los asalariados, es algo realmente que muestra la dimensión del problema y de la pérdida de perspectiva que tenemos. El absentismo por cuenta propia en el autónomo es prácticamente imposible, porque si no cobra, no come. Eso es. Pero, Miguel Cornejo, hablando de estos convenios que se han firmado o que se han autorizado a que predominen, por ejemplo, los del País Vasco con respecto a los establecidos por el Ministerio de Trabajo y demás, si la propia comunidad autónoma, si los empresarios de la comunidad autónoma y personas
relevantes de la administración de esa comunidad autónoma se quejan de que son los convenios más caros de España. ¿Cómo es posible que no modifiquen el tema para facilitar todo eso que podría mejorar toda la situación, tanto de asentismo como de costes laborales, como de una mejor situación para la empresa? ¿Por cuestión política, por cuestión identitaria? Claro. Hombre, entre otras cosas porque tienen un tipo de sindicatos que a la hora de la negociación colectiva en el País Vasco no lo llevan las cosas con la misma, vamos a llamar, la sensatez que puede haber en otra zona. ¿Vale? Entonces, el conflicto al que se puede llegar allí, digamos, se llega con más facilidad que en otros sitios. Y es un poco más bronco. Pero que se descentralice la negociación colectiva, o que se descentralice, es decir, que el convenio vigente sea el regional y no el nacional, pues, a priori eso es como cualquier otro ámbito de descentralización. A priori puede ser bueno o malo según quién lo pilote. Si tienes a alguien pilotando que tiene unos intereses de diferenciación, de partir lo que se está haciendo, o tienes a alguien que tiene unos intereses de competición, pongamos que quiere ser más competitivo que la región de al lado, como sea, pues los resultados serán proporcionales. Y de nuevo, depende de lo que votes, lo que te encuentras. Es decir, a priori es malo, a priori no, depende de quién pilote. Y eso puede ser raro. Pero Miguel, tú lo estás viendo desde el lado del trabajador y ahí estoy de acuerdo contigo. Del lado del trabajador, pues depende quién lo gestione, está bien o mal, pero del lado de la empresa, si tú tienes a todos los trabajadores de 16 comunidades autónomas con un convenio, ahora necesitas gestionar, tener a los trabajadores de otra comunidad autónoma con otro convenio distinto, con otras condiciones distintas. Pero Álvaro, es que ya lo Haciendo el mismo tienes. trabajo. Ahora mismo, Álvaro, cualquier multinacional, cualquier empresa grande, no hace falta ser multinacional en España, que tiene sedes de trabajo en 2 autonomías, ya tiene 2 convenios, con 2 horarios, con 2 todo. O sea, eso no cambia porque lo lleven ahora con una primacía de un lado a otro. Y hablando también en primera persona, quiero decir, tengo gente trabajando en País Vasco, gente trabajando en Navarra, tienen no ya festivos distintos, es que tienen distinto distribución de horas, porque unos tienen un total, bueno, digamos que hasta los horarios de verano son diferentes. Y es por desgracia lo normal. ¿Es bueno? No. Está claro que no es bueno para la gestión. ¿Permite adecuarse más a necesidad? Pues quizá, pero francamente yo creo que no es buena idea. El problema también sí que es verdad que cuando tienes una región con situación Extremadura respecto a una situación Baleares, pues los términos del convenio, si uno quiere ser competitivo, igual no deberían ser los mismos. Con lo cual tampoco es que no esté justificado que exista una diferencia regional. Hombre, pero hay circunstancias, Miguel, que son muy, muy complicadas. En Extremadura, a determinadas horas del día es imposible trabajar. Yo te pongo un ejemplo, por ejemplo, donde yo resido en Andalucía, en los meses de mayo a septiembre es prácticamente imposible trabajar en un invernadero en el mar de plástico a partir de las 11:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde, porque hay invernaderos que puedes llegar a tener 52 grados de temperatura. Y de hecho, el Ministerio creo que está buscando fórmulas para aplicar eso de cara a futuro en los convenios. Por poner un ejemplo, pero es que simplemente hasta el nivel de paro, que dices, es que en esta comunidad nos interesa más priorizar que se cree empleo que dar un mayor nivel de, yo qué sé, lo que decíamos antes, de reducción de horarios. Pues puedo querer gestionar eso a un nivel diferente por región. ¿Eso complica la vida de las empresas? Sí, mucho. No necesariamente, porque si se aplica bien te hace más competitivo poner una sede en esa zona en la que se puede. Entonces, descentralizar dentro de un orden. Si el problema siempre es el mismo. El problema es garantizar que quien está a cargo de esa centralización sabe lo que hace. ¿Vale? Porque si el votante no entiende economía y el piloto tampoco, te puedes encontrar en 4 años un destrozo hecho y a ver quién lo arregla luego. Ese es el problema. Hay que, Eugenio, que yo soy partidario siempre de que los convenios sean lo más cercanos al centro de trabajo, por decirlo de alguna manera. Es decir, a mí los convenios genéricos, generales, nacionales, no me parecen nada adecuados. No creo que se puedan adaptar a la situación personal y empresarial de una empresa y de un trabajador en un territorio concreto. Yo creo que cuanto más podamos las empresas directamente puedan negociar los convenios directamente y no a través de organizaciones sindicales ni organizaciones sectoriales en los territorios concretos donde están situados,
creo que es mejor tanto para los trabajadores como para los empresarios, porque yo creo que se adapta más ese convenio a la situación real de esa empresa y de ese trabajador. Y los convenios, cuanto más generales o más sectoriales o más nacionales, al final no pueden adaptarse a las situaciones de una empresa concreto en un territorio concreto y con un trabajador concreto. Fíjate, quería daros también algún dato más de lo del absentismo, porque nosotros, por ejemplo, hablamos de las pensiones, de que han subido desde el año 2015 un 44%, ¿no? Y que es un gasto importante que está haciendo daño al Estado, ¿no? Pues es que el gasto del absentismo laboral desde el mismo año 2015 ha subido un 150%. Un 150%. Es una auténtica barbaridad. En el caso del coste para las empresas, ya sabéis que entre el día 14 y el 15 la pagan las empresas, así como las cotizaciones a la seguridad social durante la baja y algunas posibles condiciones que están pactadas en los convenios colectivos, ha subido de 4.800 millones a 12.200 millones. Se ha triplicado de entre el año 2015 y el año 2023. Y el total de costes que tienen calculado total de costes del absentismo, estamos hablando de 13.000 millones para el sistema de la seguridad social en 2023, 12.250 millones de costes directos para las empresas y 93.900 millones de costes indirectos para las empresas. Esto, en total, son 120.000 millones, que es un 9% del PIB español. Esta es la barbaridad del coste real del absentismo. Aquí en el coste indirecto se estima por costes de bienes y servicios dejados de reproducir, la falta de productividad, los costes de sustitución, los de formación, etcétera, etcétera. Todo eso al final supone un 9% del PIB, con lo cual podemos tener claro la importancia que tiene este problema. Y visto desde la primera empresa del país, que es el sector público y el funcionariado, hace poco la Unión Europea dictó una medida en la cual quería que los fijos discontinuos pertenecientes a la administración pudieran pasar a ser empleados fijos de la administración, y afectaba al orden de 1 millón de personas. Pero una sentencia dictada en esta semana pasada por el Tribunal Supremo desecha esa medida porque dice que daría lugar a romper la igualdad de oportunidades y otro tipo de temas que desajustarían, por un lado, el sector público y, por otro lado, romperían los conceptos de igualdad y de oportunidades y demás a la hora de trabajar en el sector público del Estado. ¿Qué opináis? Pues toda la razón. Quiero decir, el problema que hay son dos. Uno, hay un montón de gente trabajando con contratos temporales y, como tú dices, fijos discontinuos. Es decir, son sustituciones. En teoría entran para sustituir a alguien durante 3 o 4 meses. No hay nadie ahí a quien sustituir. Es que es un contrato rotativo y además encima van cambiando de área. Sigue siendo la misma bolsa de personas y es un contrato casi fijo, pero no es fijo, y ahí siguen con un puesto que es irregular. Por otro lado, si se convocaran como se deberían convocar, esos puestos prácticamente son por oposición, tendría que tener criterio de mérito y capacidad, no simplemente por haber entrado a una bolsa administrativa, tienes el mayor mérito y capacidad posible para entrar en un puesto. Entonces, son dos necesidades incompatibles. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Pues poco a poco ir regularizando con convocatorias de verdad y valorando la experiencia. Pues sí, pero eso tampoco es lo que están haciendo. Las regulaciones que se hacen son un poquito peculiares. Es un problema bastante difícil de resolver. Desde aquí tenemos otra visión un poco diferente. En Euskadi tenemos un problema con la creación de empleo, y porque el sector privado no está invirtiendo y no está generando empleo. Entonces, la solución que ha llegado el gobierno vasco esos 4 años, últimos 4, podríamos decir 8 años, es crear puestos de trabajo públicos. Lo que pasa es que no pueden crear los puestos como tal por oposición. Entonces, lo que están haciendo es incrementar enormemente la tasa de asalariados con contratos temporales trabajando en la administración pública. Somos la comunidad autónoma que tiene la tasa de asalariados con contrato temporal más alta de toda España. Está por encima del 50%. Es más alta en el sector público que en el sector privado, para que luego hablemos de la temporalidad en el sector privado.
Y el problema que tienen es eso, es que no pueden consolidar las plazas como marca la Unión Europea, que es el 8% de temporalidad. Tenemos el 50%. Entonces, claro, ¿cómo lo solucionamos? Pero Pues la vamos a ver, solución del Álvaro, gobierno con la vasco. transformación que está sufriendo el País Vasco, que está teniendo un declive industrial y se está transformando hacia el sector del comercio, hacia el sector turístico o hacia el sector primario, que son quizás los más potentes que puede tener en este momento el País Vasco, ¿hay qué empleo público puede generar el gobierno vasco? Como no vaya por la zona del Goierri y vaya creando cooperativas con los caseríos, no entiendo a qué puede ir. Ahí te tengo que enmendar la mayor. La mayor empresa del País Vasco es el gobierno vasco. Sin Y duda. donde estamos generando empleo es en el sector público, no en el sector privado. Estamos perdiendo industria y la forma de maquillar los datos del mal gobernante es ampliar más puestos de trabajo en el sector público. Y como no lo pueden hacer de la manera correcta a través de oposición porque no tienen capacidad y no se justifica, lo hacen a través de contratos temporales. Y ese es el gran problema que tenemos. Yo creo, lo llevo diciendo ya varias semanas, pero es la peronización de la economía vasca y hacia donde vamos, que es a convertir todo lo privado en público o sustituir a lo privado por lo público. Y es un modelo de desastre económico para las próximas generaciones. Miguel Ángel, en España está empezando a pasar eso mismo, ¿no? Sí, es un modelo, es el modelo del progresismo, el modelo del socialismo, que yo alucino que el Partido Nacionalista Vasco esté copiándolo. Ahí me da la sensación que es fundamentalmente para poder mantenerse en el poder, crear una organización administrativa a su alrededor que haga que le asegure poder permanecer en el poder cuantos más años mejor, lo cual es algo terrible. En España igual está pasando absolutamente lo mismo. El mayor crecimiento de empleo de estos años, la mayor parte es empleo público, con lo cual pues nos dice mucho de qué es lo que en lo que se está trabajando y qué es lo que se está desarrollando, ¿no? Os doy algún dato más del tema del absentismo, porque al final hay que tener en cuenta el coste. Ya os he dicho el coste tan grande que suponía para el Estado y para las empresas, porque es que además tenemos que añadir que las cotizaciones sociales, en el caso de España, han subido durante estos años y están ahora mismo en un porcentaje del 29,9% sobre el salario bruto, que es las cotizaciones sociales a cargo de la empresa, lo cual es una auténtica barbaridad. Parece que se nos ha caído Miguel Ángel. Problemas de red. ¿Sí, Miguel Ángel? ¿Me oís? Sí, adelante. Las personas en lista de espera quirúrgica en el segundo semestre del año 2023 ascendieron a 850.000 personas. Eso, y estamos hablando en el 2006, por ejemplo, eran menos de 400.000. Es decir, el crecimiento de este dato hace que también tengamos en cuenta el tema sanitario. Y ya os digo, y sobre todo, son muchos problemas, pero al final es un coste que repercute directamente en la competitividad de nuestro sector empresarial y en la competitividad de nuestro país. Y el hecho, Miguel, de que el gobierno esté dispuesto a ceder la caja de la Caja Única de la Seguridad Social y a la gestión de ciertas comunidades autónomas y demás, ¿hasta qué punto puede hacer daño no solo a la situación de las empresas, sino provocar que ese absentismo laboral o que esa disminución de la productividad se siga incrementando de una manera peligrosa? No hay muchas derivadas o muchas formas de... Yo enfocaría, por seguir con el mismo tema que estamos diciendo, porque tiene que ver, cada vez que una competencia que ejercía una administración central se pasa a una comunidad autónoma, adelgaza relativamente poco el Estado y crece bastante, llámalo la burocracia regional o la burocracia de la autonomía. Es cuando encima estamos apostando a crear empleo público, aunque sea de esa calidad, ¿vale? Y más en el País Vasco, en el que el empleo público es una forma de reforzar una política lingüística, pues porque lo vas a tener en la medida que tengas tu B1.
De si no, no vas a ser ni camillero. Pero si tienes tu B1, por lo menos camillero puede que seas. Entonces, poner más recursos y más en un sector crítico como es este, en manos de una gestión autonómica que tiene las prioridades cruzadas, es una manera bastante buena de desperdiciar dinero, de crear donde no se debe capacidad, de acabar con más competitividad en el País Vasco y, como siempre que se segmentan administraciones, de perder eficiencia. Entonces, ¿es una buena idea? No, es otro precio político. ¿Sería gravísimo? No, no sería gravísimo per se. El problema son las derivadas que tiene. Por eso digo, es que la que he hecho es una. Es que hay bastantes más. Es una mala idea en muchos sentidos. No por dividir o no dividir, sino porque eso no funciona tal como se están dividiendo las cosas. Porque el tema de la educación, el tema de la sanidad, el tema de todos, el momento en que no se coordinan las instituciones que llevan las cosas, la prestación de servicios a nivel autonómico, pues se producen ineficiencias. El famoso tema de que no hay una tarjeta sanitaria que pueda permitir acceder a las prestaciones sociales en toda España, prestaciones sanitarias en toda España, que parece lógico, pero es que no es la tarjeta, es el acceso a tu historial médico. Es que en servicios sociales es el acceso a tus datos de las prestaciones sociales que puedas obtener, que no comparten datos de una autonomía a otra, pero es que tampoco los comparten bien con el Ministerio. Te voy a poner un ejemplo que lo he vivido yo en mi propia casa. Yo tengo una madre mayor que ya tiene 85 años y suele venir a pasar el invierno a Almería, especialmente en los meses duros en el norte de España. Si tiene un pequeño achaque y va al centro de salud para pedir una medicina, como es de otra comunidad autónoma, tarda 5 días esa medicina en poder ser gestionada desde su comunidad autónoma a su cartilla para que pueda acceder a dicha medicina. Así a dónde vamos. Pues imagínate si tiene, bueno, cualquiera de las situaciones que cubre la Seguridad Social, no solamente la caja de las pensiones, en la medida en que se dispersa, pues causa problemas de eficiencia de gestión. Cuando se pone, como decíamos antes, en manos de alguien cuyos intereses prioritarios no son el bienestar de los ciudadanos, sino la priorización de su identidad o formación de nación, o como quieras llamarlo, pues estás buscando problemas. Dividir en concreto esto no es lo más bestia que se puede hacer, pero desde luego no es una buena idea, está claro. Yo no creo que la caja única se vaya a dividir, al menos la gestión quizá la caja no. La gestión seguramente que es lo que quieren los partidos nacionalistas, pero la caja única no, porque es deficitaria. En el caso de nosotros tenemos un déficit de 5.000 millones al año en la seguridad social. El gobierno vasco no va a asumir esos 5.000 millones porque es el 25% del presupuesto, porque no puede y porque no quiere, prefiere que se gestione desde Madrid. A la única comunidad autónoma que le vendría bien trocear la caja única es a Madrid, que tiene un superávit. ¿Por qué tiene superávit? Porque está trayendo gente, trabajadores de otras comunidades autónomas. Nosotros los estamos expulsando. Y lo que está haciendo es que... Álvaro, lo del País Vasco es de cachondeo. O sea, vamos a ver, en la sanidad, por ejemplo, no les queda otra que tener que traer médicos de México, de Venezuela, de Colombia y demás, porque no hay suficientes médicos en el País Vasco y a esos no les pide el vasco. Pero si tú has nacido aquí, tienes que hablar vasco para ir a Chanchurisqueta o para ir a, qué sé yo, a Regil. A ver, se les pide... Para poder hacer simplemente dar recetas. Se les pide venir, pero se les da contratos temporales, porque no pueden pasar una oposición porque no tienen el perfil lingüístico. Entonces, esta gente, sí, claro, tú no vas a traerte un inmigrante de México, un doctor de México con 15 años de experiencia a tener contratos temporales. Entonces, no vienen. Es que no van a venir porque no aceptan las condiciones. Y los que vienen es los que no tienen más opción de venir. Y cuando tienen una oportunidad laboral estable, se van, que es lo que está pasando ahora mismo. Entonces, el modelo que tenemos hace aguas por todos lados. Tristemente, necesitamos cambiarlo. No funciona. Ahí me permites un apunte, salirme un poquito del guión, pero es que este es un tema que me tiene cabreadísimo. No solamente es lo que está pasando, es decir, se está restringiendo a los médicos que se puede contratar, pero está creciendo el empleo en el sector sanitario. No mucho, muchísimo. Se está gastando mucho más desde la pandemia en servicios médicos, pero no son médicos lo que están contratando. Son servicios auxiliares, son soportes, son enfermerías, son lo que tú quieras. Pero médicos en plantilla prácticamente no. Se les paga poco mal y encima no se los contrata. No solo pasa en País Vasco, pasa en Navarra, pasa en bastantes comunidades. Pero el gasto médico es cada vez más grande. Pero sobre todo porque no los hay, Miguel.
Es que no los hay. Porque es que ¿quién va a venir con esas condiciones? Son malos sueldos, sistemas mal definidos. Quiero decir, si queremos tener dentro de 10 años más médicos, lo que hay que empezar a trabajar es desde el sistema educativo y empezar a ampliar las plazas en la educación. España exporta médicos. España exporta médicos a decenas de miles. El tema es, no les pagamos igual aquí que en Inglaterra. No les dan unas condiciones laborales aquí igual que en Inglaterra. Por eso se van. Yo pregúntale a una enfermera que termina la carrera en España cuánto le pagan en Suecia, cuánto le pagan en Finlandia, cuánto le pagan en Noruega. Esos ya son y sin limitaciones idiomáticas. Pero con Inglaterra, que es la que más cerca les cae, y ahí se van a miles cada año. Yo tengo familia estudiando, estuvieron y luego se fueron y se han quedado, ya no vuelven. Es más que de vez en cuando en vacaciones. ¿Por qué? Porque cobran y trabajan no solo dinero, lo que decíamos antes, el tipo de condiciones de trabajo, ya sea por el tipo de contrato, ya sea por las horas, ya sea por formación, ya sea por investigación, ya sea por lo que sea. No competimos, se van. Luego nos quejamos, pero es que además no intentamos conservarle, ni por condiciones, ni por salario. Pero eso la empresa privada lo soluciona. A ver, esto es un mercado de oferta y demanda, y eso la empresa privada lo gestiona con una cintura que la empresa pública es incapaz de gestionar. Entonces, en la empresa privada... el dinero en otro lado. Si la empresa privada necesita contratar una serie de perfiles, lo que hace es subir el sueldo. Porque es la forma de atraer también y dar una serie de condiciones que la empresa pública es, debido a su rigidez, es incapaz de dar. Entonces, si otros dan unas mejores condiciones, mercado abierto, la gente se va. Lo que tenemos que pensar es cómo estamos gestionando lo público para que esos perfiles que necesitamos se estén yendo cuando los necesitamos. Y no hay que pensar en el salario, hay que pensar en el coste de no tener el servicio, que al final es mucho más alto que el propio salario. Entonces, hay que hacer... Es que esto la empresa privada lo gestiona muy bien. Pero porque tiene objetivos de eficiencia. El problema es que el Estado, por lo menos en este caso, la Administración Autonómica, tiene un objetivo de creación de empleo público neto. Lo que quiere es tener más gente trabajando. Y en el caso del País Vasco y otras comunidades, además quiere un tipo de empleo que tenga incentivo para pasar por el aro lingüístico. Entonces, si tienes que crear empleo, es más eficiente crear 5 empleos temporales, temporales de fijos. Sí, para hacer bolsa, ¿no? Que contratar a un médico bien pagado, 5 versus 1. Tengo peor servicio ya, pero creo empleo. Entonces, cuando los objetivos no son de prestación de servicios, sino distintos, es lo que quiero decir con cuidado con quien manda, porque sus objetivos pueden no ser el bienestar de la gente tal como debería ser, sino crear empleo público de según qué calidad, con esta temporalidad, a costa de la prestación del servicio que realmente se supone que tiene que dar la sanidad, que no es de hacer de cantera de empleados. Y Miguel Ángel, el Partido Popular tiene 14 comunidades autónomas en España, que en estos temas dichas comunidades autónomas tienen voz, voto y capacidad de decisión. ¿Por dónde van a llevar las cuestiones para que el tema mejore en sus comunidades autónomas? Sabemos que con la Yolanda Díaz y con el gobierno poca historia hay, pero como comunidades autónomas, ¿qué soluciones están adoptando? Bueno, pues en legislaciones nacionales es muy complicado y lo que tienen que hacer es una mejor gestión de la sanidad, que la están intentando hacer, aunque hay algunas necesidades, por ejemplo, la falta de médicos es un problema que se debe solucionar desde el Estado, porque tenemos que adaptar la universidad al mercado y la convocatoria de MIR anuales tienen que ser muchísimo mayores de las que son, porque no hay médicos suficientes, ¿no? Incluso incentivar a nivel universitario y a nivel de MIR aquellas especialidades en las que somos más deficitarias, ¿no? Y después... ¿Por qué no hacer convenios de colaboración público-privada para cubrir para eliminar costes o bajar costes y, por otro lado, para eliminar esas carencias en el sector sanitario que pueda haber en España? Eso es una discusión complicada y que habría que hacerla muy despacio y muy... con mucho cuidado. Ahora mismo los ciudadanos no entienden en general la participación de la empresa privada en algunos servicios públicos. No lo entienden en general, mayoritariamente. Con lo cual, si vamos a hacer algo así, primero tenemos que convencer a la gente de la importancia o de las ventajas que podría tener para ellos
una cosa parecida. Ahora mismo a mí me parece inviable, más allá de convenios que hay yo qué sé, pues a lo mejor una máquina que no tienen en un hospital, pues A la eso voy. subcontratan con una empresa privada que sí que la tiene y tal. Pero utilizar la empresa privada para Como gestionar complemento mejor de la la empresa, pública, no para como negocio. Eugenio, para gestionar mejor la sanidad pública, ahora mismo me parece inviable. No me parece. ¿Por qué no? Porque la gente, los ciudadanos no aceptarían algo así. Entonces, primero hay que convencerles y después hay que hacerlo. No hacer las cosas y luego convencer a la gente, porque eso a mí me parece que no funciona. Yo creo que los Pero a ver, políticos debemos si una hacer las cosas en función de lo que los tiene que ir ciudadanos quieren. expresamente a Madrid, por ejemplo, para hacerse una determinada prueba, porque no hay una determinada máquina en la seguridad social, y Sí, resulta que en esa misma provincia tienes una es clínica privada que tiene ese aparato. Eugenio, que esto no no estamos hablando de eficiencia. Yo no te estoy hablando de eficiencia. Yo no te estoy hablando de que este modelo sea más eficiente que otro modelo, el que me estás planteando tú. No estoy hablando de eficiencia. Te estoy hablando de que no se pueden hacer cosas en contra de la opinión mayoritaria de los ciudadanos. Y Está punto. claro. Pues ya está. Pues hasta que la opinión mayoritaria de los ciudadanos no sea que esto tiene que ser más eficiente utilizando cualquier sistema, incluidos la participación de empresas privadas o de gestión privada, no podremos hacerlo. Y ya está. Es que no hay otra opción. No hay discusión sobre eso, por más que nos parezca esto ineficiente. A mí me parece que cuanto más crezca la administración del Estado o la administración de las comunidades autónomas, más ineficientes son los servicios. Yo es que lo tengo clarísimo. Sin duda. Lo tengo clarísimo, pero es que da igual. Es que tenemos que convencer primero a los ciudadanos de que las cosas se pueden hacer y se deben hacer de otra manera. Y hasta que no les convenzamos, no podremos hacerlo. Pues amigos y amigas de Café de Economía, esto ha sido nuestro programa de hoy domingo. Disfrutar ya de este primer domingo de junio, que ya el próximo nos vienen elecciones europeas, el himno de la alegría y todo lo que eso conlleve. ¿Habrá sorpresas? ¿No habrá sorpresas? Lo iremos viendo sobre el camino. Esperemos que durante esta semana no tengamos sorpresas de alguna que otra historia o que rompamos relaciones, qué sé yo, con el Polo Norte, porque poco nos falta para que eso suceda, teniendo en cuenta la política que está llevando el señor Sánchez y su gobierno. ¿Gobierna? Gracias amigos y hasta la semana que viene.